En lo profundo de las montañas rocosas de Colorado, donde no hay cobertura móvil y el vecino más cercano está a 20 metros, Sara Martínez se encontraba frente a un montón de madera podrida que solía ser la cabaña de su abuelo. Embarazada de 8 meses, traicionada por el hombre que amaba y con solo $300 en su haber, no tenía ningún otro lugar a donde ir. Lo que su marido infiel no sabía era que Sara no era solo una ama de casa indefensa. Antes de que el matrimonio le arrebatara su identidad, había sido una maestra carpintera, siguiendo los pasos de su abuelo, construyendo casas a medida que se vendían por millones. Sus manos callosas recordaban todas las técnicas que él le había enseñado durante aquellos mágicos veranos de su infancia. Ahora, con la llegada del invierno y la fecha del parto cada vez más cerca, tenía 8 semanas para convertir aquellos escombros en un hogar. Pero cuando levantó las tablas del suelo, encontró algo que lo cambió todo: el diario secreto de su abuelo, que revelaba una verdad sobre su familia que alguien había matado para mantener oculta. ¿Podría reconstruir algo más que paredes antes de que su pasado la alcanzara? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La montaña mordía las mejillas de Sara mientras ella pasaba por encima de una viga caída que en su día había sostenido el porche delantero de la cabaña. Habían pasado 3 días desde que huyó de Phoenix con nada más que una bolsa de viaje preparada a toda prisa y las llaves oxidadas que su abuelo le había puesto en la mano antes de morir, 2 años atrás. Nunca imaginó que las utilizaría. Detrás de ella, el viejo Jeep Cherokee resoplaba y hacía ruido mientras se enfriaba el motor. El vehículo le había costado $200 en un desguace cutre a las afueras de Flagstaff, lo que le dejaba $100 y el cambio que traía en el monedero. El vendedor se había reído cuando le preguntó por la garantía. Sara se llevó una mano al vientre hinchado y sintió cómo el bebé se movía inquieto en su interior. «Ahora solo quedamos tú y yo, pequeño», susurró, aunque se le quebró la voz al pronunciar las palabras. Incluso 48 horas después, la imagen de Marcus enredado en la cama con su hermana Jessica le quemaba los párpados como una marca. La traición había sido quirúrgica en su precisión. Marcus, con sus trajes planchados y su sonrisa ensayada, la había convencido de que dejara su negocio de carpintería después de casarse. «Una mujer Martínez no necesita trabajar con las manos», le había dicho, acariciándole la mejilla. «Déjame cuidar de ti». Ella había sido tan estúpidamente agradecida, tan ansiosa por jugar a las casitas, que vendió sus herramientas y dejó caducar su licencia de contratista. Ahora entendía por qué él había insistido tanto. Las mujeres dependientes eran más fáciles de descartar. Sara se obligó a concentrarse en la estructura de la cabaña, tal y como le había enseñado el abuelo Ernesto. Mirar más allá de la decadencia, encontrar los cimientos, ver qué se podía salvar. Las vigas principales eran de pino lodgepole macizo, desgastadas pero intactas. La chimenea de piedra había perdido algo de mortero, pero seguía siendo estructuralmente sólida. Podía trabajar con eso. Un aleteo en su útero le recordó el reloj que hacía tic-tac dentro de su cuerpo. Faltaban 8 semanas para la fecha prevista del parto, quizá menos si el bebé decidía nacer antes de tiempo, como ella. El hospital más cercano estaba en Durango, a 2 horas por sinuosas carreteras de montaña. Tendría que rezar para que su teléfono móvil tuviera suficiente cobertura cuando llegara el momento. La puerta principal colgaba torcida de unas bisagras rotas, dejando al descubierto el oscuro interior de la cabaña. Sara sacó una linterna de su bolso y entró, con las tablas del suelo crujiendo siniestramente bajo su peso. Décadas de abandono habían dejado el lugar reducido a su esqueleto. El agua había deformado los suelos de madera, y algo pequeño se alejó rápidamente del haz de luz, pero también había tesoros. Los herrajes de hierro forjados a mano por su abuelo aún brillaban bajo capas de polvo. La enorme chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con el hogar ennegrecido, pero intacto. Casi podía verlo allí, con el humo de la pipa enroscándose alrededor de su rostro curtido, mientras contaba historias del viejo país y de la fortuna que su familia había perdido. Sara se arrodilló con cuidado y pasó las manos por las tablas del suelo cerca de la chimenea. Estas tablas eran diferentes, más estrechas y ligeramente levantadas, como si hubieran sido sustituidas más recientemente. Su abuelo había sido meticuloso en su trabajo.
Las inconsistencias significaban algo. Metió los dedos bajo el borde de una tabla y tiró. Se levantó fácilmente, revelando un hueco en el subsuelo. El haz de luz de su linterna iluminó el borde de algo encuadernado en cuero. El diario estaba envuelto en lona engrasada, protegido de la humedad y el paso del tiempo. Sara contuvo el aliento al reconocer la cuidadosa letra de su abuelo en la portada. Para Sara estista para Sara cuando esté preparada para la verdad. Con las manos temblorosas abrió la primera página. La fecha era de 6 meses antes de la muerte de su abuelo, y la primera línea le heló la sangre. Creen que han matado al último testigo, pero se equivocan. Los documentos de la mina Cortés siguen aquí, y Sara necesita saber qué le pasó realmente a su padre. Afuera, el viento arreció, haciendo vibrar los marcos de las ventanas sueltos como dedos esqueléticos. Sara se ajustó la chaqueta y siguió leyendo, sin saber que en una oficina corporativa, a 400 metros de distancia, alguien acababa de recibir la noticia de que la nieta de Ernesto Martínez había regresado finalmente a Colorado. La carretera de grava se extendía sin fin ante ella, y cada kilómetro sumergía a Sara en un aislamiento que nunca había experimentado. El GPS de su Honda había dejado de funcionar hacía 2 horas, dejándola solo con el mapa dibujado a mano por su abuelo y una cobertura móvil cada vez menos fiable. El bebé le daba patadas en las costillas, como si protestara por este viaje hacia lo desconocido. Había dejado a Marcus durmiendo en su cama de matrimonio, probablemente soñando con las manos perfectamente cuidadas de Rebecca. La nota que había dejado era breve. No me busques. Deja que él explique su ausencia a sus colegas, a su madre, a sus amigos. Deja que invente cualquier historia que preserve su preciada reputación. El bosque se cerraba ahora sobre ella, con pinos altísimos que creaban un dosel tan espeso que la tarde parecía atardecer. Las manos de Sara temblaban sobre el volante, aunque no sabía si era por el cansancio, las hormonas del embarazo o la magnitud de lo que estaba haciendo. Había conducido durante 12 horas seguidas, parando solo para repostar y ir al baño, sobreviviendo gracias a su determinación y a unas barritas de cereales rancias. Según el mapa, debía de estar cerca. El abuelo Joe había dibujado la ruta con su cuidadosa letra durante uno de sus últimos momentos de lucidez, y le había entregado el papel doblado con una urgencia sorprendente. «Prométemelo», le había susurrado, con los ojos más claros de lo que habían estado en meses. «Si alguna vez necesitas un refugio, recuerda la cabaña». En ese momento, había supuesto que era la demencia la que hablaba. Ahora, huyendo de su vida destrozada, esas palabras le parecían proféticas. El desvío apareció de repente, un hueco entre los árboles apenas lo suficientemente ancho para su coche, marcado por un poste de madera desgastado. Sara casi lo pasa por alto entre las sombras que se acumulaban. Giró, y su Honda rebotó sobre los baches y las ramas caídas. El bebé respondió con otra patada fuerte, y ella se llevó una mano al vientre. «Ya casi estamos, pequeño», murmuró. «Ya casi estamos en casa». Las palabras la sorprendieron. Hogar. Nunca había visto ese lugar, pero algo en el denso silencio, solo roto por el motor y el susurro del viento entre las ramas, le parecía adecuado, de una forma que su estéril casa suburbana nunca lo había sido. La cabaña se materializó como algo salido de un cuento de hadas que había salido mal. 2 pisos de troncos desgastados y sueños rotos, ventanas oscuras como ojos muertos, el porche delantero combado por el peso del abandono. La hiedra y las zarzamoras habían invadido las paredes, y el techo mostraba parches de tejas faltantes como calvas. Una chimenea de piedra se elevaba torcida hacia el cielo. Faltaban varios ladrillos en su coronamiento. Sara apagó el motor y se quedó sentada en el repentino silencio, abrumada. ¿En qué había estado pensando? Estaba embarazada de 6 meses, sola, y contemplando una estructura que parecía a punto de derrumbarse. Su cuenta de ahorros tenía para unos 3 meses de gastos, menos si tenía que pagar reparaciones costosas. Esto no era un refugio, era una locura. Pero volver con Marcus no era una opción. La imagen de él y Rebecca enredados en las sábanas del hotel estaba demasiado fresca, demasiado viva. Prefería enfrentarse a cualquier peligro que acechara en esos bosques antes que pasar un momento más fingiendo que su matrimonio podía sobrevivir a la traición de él. La llave de la cabaña estaba exactamente donde el abuelo Joe había dicho que estaría, debajo de la tercera tabla suelta de los escalones del porche.
El latón se había vuelto verde con el paso del tiempo, pero se deslizó suavemente en la pesada puerta de madera. La cerradura se abrió con un clic, como un suspiro. En el interior, motas de polvo bailaban en la luz tenue que se colaba a través de las ventanas mugrientas. El aire olía a madera vieja, a humedad y a algo más, algo dulce y empalagoso que le revolvió el estómago. Sara buscó a tientas el interruptor de la luz, lo encontró y se sorprendió cuando de haber mantenido los servicios públicos en funcionamiento, incluso después de mudarse a la residencia asistida. La sala principal era más grande de lo que esperaba, con una chimenea de piedra que dominaba una de las paredes y una cocina escondida en la esquina más alejada. Los muebles se apiñaban bajo sábanas blancas como fantasmas esperando ser despertados. Una estrecha escalera conducía a lo que ella supuso que eran los dormitorios. Sara retiró la sábana del sillón más cercano e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Debajo, la tapicería estaba destrozada y el relleno esparcido por el suelo. Profundas hendiduras marcaban el marco de madera, marcas de garras que parecían demasiado grandes para pertenecer a cualquier gato doméstico. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, probablemente osos o mapaches. La cabaña había estado vacía durante 3 años. Por supuesto, los animales habían entrado. La explicación lógica no le impidió retroceder hacia la puerta. Todas las películas de terror que había visto inundaban su memoria. Pero, ¿a dónde podía ir? La ciudad más cercana estaba a 1 hora de distancia y su tarjeta de crédito estaba casi al límite. Tenía suficiente dinero en efectivo para pasar quizás una noche en un motel. ¿Y luego qué? ¿Volver con Marcus con el rabo entre las piernas? ¿Suplicarle perdón por haber huido tras descubrir su aventura? El bebé se movió, un suave recordatorio de quién más dependía de ella ahora. Este niño se merecía algo mejor que un hogar roto construido sobre mentiras y traición. Fuera lo que acechaba en esos bosques, fueran cuales fueran los secretos que guardaban esas paredes, no podían ser peores que la vida que había dejado atrás. Sara enderezó los hombros y se adentró en la cabaña de su abuelo, dispuesta a luchar por el nuevo comienzo que ambos necesitaban. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas mugrientas, proyectando largas sombras sobre el suelo cubierto de escombros. A Sara le dolía la espalda por haber dormido en el viejo sofá, pero se sentía más descansada que en semanas. Por primera vez desde que descubrió la traición de Marcus, había dormido toda la noche sin despertarse, sobresaltada y empapada en sudor frío. Se llevó la mano al vientre redondeado y sintió el suave aleteo de un movimiento en su interior. «Buenos días, pequeño», susurró. «¿Listo para ver con qué estamos trabajando?» La cabaña tenía un peor aspecto a la luz del día. El agua había deformado las tablas del suelo cerca de la cocina y se veía la luz del día a través de varios agujeros en el techo. Pero bajo el abandono, reconoció la estructura de algo hermoso. Las vigas hechas a mano de las que le había hablado su abuelo, la chimenea de piedra que había construido con rocas del arroyo cercano. Sara encontró una escoba en el armario de la cocina y comenzó a barrer. Cada pasada levantaba nubes de polvo que bailaban bajo el sol de la mañana. Mientras trabajaba, le vinieron a la mente recuerdos de las visitas de verano cuando era joven. El abuelo Joe le enseñaba a identificar los diferentes cantos de los pájaros, le mostraba qué bayas eran comestibles, le explicaba cómo había elegido ese lugar porque estaba protegido de los vientos más fuertes, pero aún así recibía la luz de la mañana. Tu tatarabuelo colonizó esta tierra. Se lo había contado una vez, mientras estaban sentados en el porche viendo cómo la puesta de sol pintaba las montañas de oro. Dijo que le llamó la atención en cuanto lo vio. A veces, un lugar te elige a ti, Sadie. Tú no lo eliges. Para él, siempre había sido Sadie, nunca Sara. Ahora, ese apodo le parecía un cálido abrazo. Un recordatorio de que ella pertenecía a ese lugar de una forma que Marcus nunca había entendido. A él siempre le habían desconcertado sus historias sobre la cabaña, y había sugerido que vendieran la tierra después de la muerte del abuelo Joe, en lugar de pagar impuestos por lo que él consideraba un páramo sin valor. El bebé dio una patada y Sara dejó de barrer. Necesitaba comer algo, pero las provisiones que había comprado ayer ya se estaban acabando. El pueblo más cercano estaba a 40 minutos. Recordaba haberlo pasado al venir en coche. Ridge Creek, con una población de unos 3,000 habitantes, siendo generosa. Tendría que salir a comprar comida y probablemente algunas herramientas básicas si quería realmente hacer habitable ese lugar. La idea de enfrentarse a la gente le revolvía el estómago.
y si alguien la reconocía. Las noticias locales habían cubierto ampliamente la campaña de Marcus, y su rostro había aparecido en muchas fotos junto a él, la hermosa esposa del candidato, con su peinado perfecto y su sonrisa ensayada. Pero no podía esconderse para siempre. El bebé pronto necesitaría cosas, una guardería adecuada, una cuna, todos los preparativos que había estado haciendo en la casa que ya no era suya. Sarah hizo una lista mental mientras seguía limpiando. Comida, herramientas básicas, madera para reparar los daños más graves del techo. Había gestionado sus propias finanzas antes de casarse, incluso había reformado una pequeña casa en la universidad con su compañera de piso. ¿Qué dificultad podía tener? Al mediodía había limpiado la mayor parte de la sala principal y la cocina. El trabajo le sentaba bien, le daba un sentido que su antigua vida rara vez le había dado. Sin comités que organizar, sin cenas de donantes que planificar, sin declaraciones cuidadosamente redactadas que aprobar, solo sus manos, la escoba y la gradual transformación del caos en orden. Estaba arrastrando una silla rota hacia la puerta cuando su pie se enganchó en una tabla suelta cerca de la chimenea. La tabla se inclinó, revelando un espacio oscuro debajo. Sarah se arrodilló con cuidado, con el vientre dificultándole el movimiento, y levantó la tabla aún más. Definitivamente había un espacio hueco debajo, de unos 20 centímetros de profundidad. Cogió su teléfono y activó la linterna, mirando dentro del hueco, y se le cortó la respiración. Había una caja de madera en ese espacio, lo suficientemente pequeña como para caber en sus manos, pero claramente antigua. La madera estaba oscurecida por el paso del tiempo, y las bisagras de latón brillaban débilmente a la luz del teléfono. Parecía deliberadamente escondida, no solo olvidada. Sarah se agachó y la sacó. La caja era más pesada de lo que esperaba. Había algo sustancial dentro. Un pestillo de latón la mantenía cerrada, verde por el óxido, pero aún funcional. Sus dedos temblaban mientras lo abría. Dentro, envuelto en lo que alguna vez había sido un paño blanco, había una pila de papeles atados con una cuerda. Debajo de ellos había algo que le aceleró el pulso, un grueso rollo de billetes, viejos pero bien conservados. Levantó los papeles con cuidado y desató la cuerda. El primer documento la hizo fruncir el ceño. Era una escritura, pero no de esta propiedad. La descripción legal era de un terreno que no reconocía, en un lugar llamado Devil's Canyon, con fecha de 1952. En él figuraba el nombre de su tatarabuelo junto con otra firma que no pudo descifrar. El segundo papel le heló la sangre. Era un certificado de nacimiento amarillento por el paso del tiempo de un niño nacido en 1953. El nombre de la madre figuraba como Ruth Whitmore, un nombre que no le decía nada. Pero el nombre del padre estaba claro, Joseph Whitmore, el nombre de su abuelo. El bebé del que nunca había oído hablar había nacido un año antes de que su abuela se casara con el abuelo Joe. El sol de la mañana se filtraba a través de los huecos de las ventanas tapiadas, proyectando rayos polvorientos sobre el suelo de la cabaña. Elena se envolvió con la vieja manta de lana de su abuelo y observó los daños a la luz del día. Lo que ayer, con la luz tenue, parecía un simple descuido, ahora se revelaba como un desastre. Las manchas de agua florecían en el techo como flores oscuras, y podía ver la luz del día a través de varios agujeros en el techo. Su teléfono vibró. Era Marcus otra vez. Había dejado de leer sus mensajes después de la 15ª disculpa, cada una más desesperada que la anterior. Elena, por favor, déjame explicarte. El bebé necesita estabilidad, como si le importara la estabilidad cuando se acostaba con su asistente de investigación desde quién sabe cuándo. Silenció el teléfono y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. El bebé dio una patada, un aleteo que le recordó por qué estaba allí. No huía, sino que corría hacia algo, hacia un futuro que podía controlar. El cobertizo de herramientas detrás de la cabaña estaba en mejores condiciones que la propia casa, protegido por robustas paredes de pino. Dentro encontró las herramientas de su abuelo exactamente donde él las había dejado, dispuestas con precisión militar en las paredes de tablero perforado. Martillos, sierras, niveles y cintas métricas. Una nota con su cuidadosa letra estaba clavada en el banco de trabajo. Un trabajo que vale la pena hacer. Vale la pena hacerlo bien. GM. Elena sonrió a pesar de todo. El abuelo Miguel había sido un hombre de pocas palabras, pero de infinita paciencia.
Le había enseñado a conducir su vieja camioneta cuando tenía 12 años, dejándola practicar en el claro hasta que pudo manejar el embrague sin calar el motor. Mija, le decía cuando se frustraba, todo lo que vale la pena lleva tiempo. Eligió un martillo y una palanca y luego regresó a la cabaña. Lo primero que había que hacer era arreglar el techo. Si no podía detener el agua, nada más importaba. La escalera que encontró apoyada contra el cobertizo estaba desvencijada, pero funcionaba. Mientras subía, con cada peldaño crujiendo bajo su peso, Elena intentó no pensar en que estaba embarazada y a 6 metros del suelo. El bebé aún era lo suficientemente pequeño como para que su equilibrio no se viera afectado, pero la precaución le susurraba Desde el techo, la advertencias vista que se ella extendía extendía infinitamente a través de imponentes pinos y montañas lejanas, sin vecinos, sin tráfico, sin ruidos excepto el viento y el canto de los pájaros. Entendía por qué su abuelo había elegido este lugar después de jubilarse de la empresa constructora. Era un mundo alejado de todo. Las tejas que faltaban contaban una historia de años de abandono. Las ardillas habían hecho sus hogares en los huecos y una sección se había podrido por completo. Elena marcó los puntos más dañados con tiza del cobertizo de herramientas, calculando mentalmente los materiales y los costes. Su cuenta de ahorros tenía suficiente para lo básico, aunque apenas. Marcus podía quedarse con su dinero de la culpa, y su abogado redactó las explicaciones. Al mediodía había limpiado los escombros de los canalones y quitado las tejas sueltas. Tenía las manos arañadas y le dolía la espalda, pero el trabajo físico le sentaba bien. Era productivo. Cada clavo que sacaba era una pequeña victoria contra el caos de su vida. Estaba levantando una tabla rebelde cuando de repente se soltó, revelando algo inesperado debajo. Una caja metálica del tamaño de una caja de puros, envuelta en un paño impermeable y escondida entre las vigas. Elena se sentó sobre sus talones y se quedó mirándola. La caja no era un escombro cualquiera. Alguien la había escondido deliberadamente, eligiendo un lugar donde estuviera seca y segura. Su abuelo. ¿Pero por qué esconder algo en el techo? Elena bajó con cuidado, con la misteriosa caja escondida dentro de su chaqueta. De vuelta en la cabaña, desenvolvió el paño impermeable con dedos temblorosos. El metal era viejo, pero estaba bien conservado, con un sencillo pestillo que se abría con un suave clic. Dentro había una pila de fotografías y documentos. La foto superior mostraba a una versión mucho más joven de su abuelo junto a una mujer que Elena no reconocía. Estaban delante de lo que parecía ser esta misma cabaña, pero era diferente de alguna manera, más nueva. La mujer era hermosa, con cabello oscuro y ojos amables, vestida con un sencillo vestido de lo que parecía ser de la década de 1960. Elena le dio la vuelta a la foto y vio la letra de su abuelo. María y Miguel, 1967, nuestro comienzo. Pero eso era imposible. La abuela de Elena se llamaba Catherine y murió cuando Elena era demasiado pequeña para recordarla. Esta María no se parecía en nada a las pocas fotos que Elena había visto de su abuela. Hojeó las demás fotos con creciente confusión. Más fotos de Miguel y María, fotos de boda, fotos de ellos trabajando juntos en la cabaña. María riendo mientras pintaba los marcos de las ventanas con una camisa de franela de Miguel que le quedaba grande. En el fondo de la pila había un certificado de matrimonio. Miguel Santos y María Elena Vázquez se casaron el 15 de junio de 1967 en Copper Falls, Colorado. El segundo nombre de Elena era María, en honor a su abuela. Al menos eso era lo que siempre le habían dicho. El documento temblaba en sus manos, mientras las implicaciones la abrumaban. Si ese certificado de matrimonio era real, entonces todo lo que le habían contado sobre la historia de su familia era mentira. La luz de la mañana se filtraba a través de los huecos de las ventanas tapiadas, proyectando finas líneas doradas sobre el suelo polvoriento. Sara había dormido a ratos en el viejo colchón que había bajado del piso de arriba, con sueños llenos de crujidos de madera y voces susurrantes que parecían atravesar las paredes. Ahora, mientras se sentaba y estiraba su dolorida espalda, los acontecimientos del día anterior le parecían a la vez lejanos e inmediatos, como una pesadilla medio olvidada que se negaba a desvanecerse. Se llevó una mano al vientre y notó la sutil curva que se había vuelto más pronunciada en las últimas semanas. El bebé aún era pequeño,
todavía un secreto que podía ocultar bajo ropa holgada, pero su presencia era un recordatorio constante del reloj que la impulsaba a seguir adelante. Tenía que hacer que este lugar fuera habitable, y tenía que hacerlo rápido. Después de desayunar barritas de cereales y café tibio de su termo, Sarah se aventuró de nuevo en el sótano. La caja de madera estaba donde la había dejado, con sus esquinas de latón brillando a pesar de la pátina del paso del tiempo. La había cerrado apresuradamente la noche anterior, inquieta por las implicaciones de lo que había encontrado. Pero ahora, a la luz del día, todo parecía menos siniestro, casi. Las fotografías seguían allí, mostrando escenas que no tenían sentido en el contexto de lo que sabía sobre su abuelo. Harold Brennan había sido un hombre tranquilo que trabajaba en el aserradero, había criado a 3 hijos con su abuela Rose y asistía a la iglesia todos los domingos sin falta. No era el tipo de hombre que se relacionaba con gente con trajes caros o participaba en misteriosas reuniones nocturnas. Sarah extendió las fotos por el suelo del sótano y las estudió con más detenimiento. En varias de ellas pudo distinguir a una versión más joven de su abuelo, con el rostro serio pero reconocible. Los otros hombres seguían siendo desconocidos, pero había algo en su postura, en su proximidad entre ellos, que sugería familiaridad, incluso compañerismo. Debajo de las fotografías encontró un libro de contabilidad encuadernado en cuero, lleno de la cuidadosa letra de su abuelo. Las entradas estaban fechadas y abarcaban varios años de la década de 1960, pero el contenido era críptico. Números, iniciales y breves anotaciones que podían ser registros de inventario o algo mucho más siniestro. 200 casos ruta norte despejada. RD confirma horario del sheriff martes y jueves después de medianoche. Nuevo contacto en Montreal. Aumento del 15% acordado. Las manos de Sarah temblaban mientras pasaba las páginas. Horarios del sheriff, raíces, conexiones en Montreal. Las piezas de un rompecabezas que no quería resolver se estaban encajando con una claridad incómoda. Un ruido repentino en el piso de arriba la hizo quedarse paralizada. Pasos, lentos y deliberados, cruzaban la planta principal. El corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas mientras recogía las fotografías y el libro de contabilidad y los metía de nuevo en la caja. Los pasos se detuvieron justo encima de ella. «Hola», dijo una voz. Hombre, mayor, desconocido. ¿Hay alguien ahí? Sarah subió las escaleras del sótano con pasos silenciosos, apretando la caja de madera contra su pecho. A través de un hueco en las tablas de la ventana delantera, pudo ver una camioneta estacionada junto a su coche. La matrícula era local. «Vi la luz anoche», continuó la voz. «Solo quería asegurarme de que todo estaba bien». Tomó una decisión rápida. Esconderse solo la haría parecer más sospechosa, y iba a necesitar la buena voluntad de sus vecinos si pensaba quedarse. Sarah dejó la caja detrás de la encimera de la cocina y se acercó a la puerta principal. El hombre que estaba en su porche tenía unos 60 años, la piel curtida y los ojos amables. Llevaba una camisa de franela y botas de trabajo, y su sonrisa parecía bastante sincera. «Siento molestarla», dijo cuando ella abrió la puerta. «Soy Tom Henley. Vivo a unos 3 kilómetros de aquí. Esta casa lleva tanto tiempo vacía que pensé que debía presentarme». «Sarah Brennan», respondió ella, notando cómo su expresión cambiaba ligeramente al oír el nombre. «Harold era mi abuelo». «Vaya, qué sorpresa». La sonrisa de Tom se amplió, pero algo brilló en sus ojos. Sorpresa o tal vez preocupación. La nieta de Harold. «Solía hablar de vosotros cuando erais pequeños. No he visto a nadie de la familia desde el funeral. Estoy renovando la casa», dijo Sarah simplemente. «Pienso quedarme aquí un tiempo». Tom asintió lentamente, fijándose en las ventanas tapiadas y el estado general de deterioro. «Tienes por delante un proyecto considerable. Este lugar ha pasado por inviernos muy duros. Tu abuelo era un buen hombre, pero al final dejó que las cosas se deterioraran». Había algo en su forma de decirlo, un énfasis que sugería múltiples significados. Sarah se encontró estudiando su rostro, preguntándose si Tom Henley era alguien que podría aparecer en las crípticas anotaciones del libro de contabilidad de su abuelo. «¿Lo conocías bien?», preguntó. «Bastante bien», respondió Tom, pero su tono se había vuelto cauteloso. «Aquí arriba somos una comunidad pequeña. Todos nos conocíamos». Miró más allá de ella, hacia el interior de la cabaña. «¿Planeas hacer esto sola? Quizás podría echarte una mano con algunas de las tareas más pesadas». La oferta parecía sincera,
Pero la nueva paranoia de Sarah la hizo dudar. En ese momento de vacilación, la expresión de Tom volvió a cambiar, volviéndose más cautelosa. «Es muy amable», dijo ella finalmente. «Déjame instalarme primero». Tom asintió y dio un paso atrás. «Ya sabes dónde encontrarme si cambias de opinión». Se detuvo en el borde del porche. «Ten cuidado aquí arriba, Sarah. Estos lugares antiguos pueden estar llenos de sorpresas». La luz de la mañana se filtraba a través de la lámina de plástico que Maya había colocado sobre la ventana rota de la cocina, bañándolo todo con un resplandor ámbar. Se presionó la mano contra la parte baja de la espalda y se estiró, sintiendo el dolor familiar que le provocaba dormir en el colchón lleno de bultos que había bajado del piso de arriba. Con 22 semanas de embarazo, su cuerpo exigía más comodidad de la que la cabaña podía ofrecerle, pero no estaba dispuesta a rendirse. Habían pasado 3 días desde que encontró las fotografías, y éstas la perseguían como sombras persistentes. Cada crujido de las viejas tablas del suelo le hacía preguntarse qué otros secretos se escondían entre esas paredes. Había registrado el resto de los cajones del escritorio, pero no había encontrado nada más que recibos amarillentos y la cuidadosa letra de su abuelo, que documentaba los gastos de unas reparaciones que nunca camisa de franela de su abuelo, y se dirigió a la cocina. La cafetera era uno de los pocos electrodomésticos modernos que aún funcionaban, aunque el café procedía de una lata que había encontrado en el fondo de un armario. Sabía a polvo y arrepentimiento, pero estaba caliente y tenía cafeína, lo cual era suficiente. Mientras esperaba a que la antigua máquina dejara de gorgotear, un movimiento fuera de la ventana le llamó la atención. Una figura caminaba por el sendero cubierto de maleza hacia la cabaña, moviéndose con el paso seguro de alguien que pertenecía a ese lugar. El corazón de Maya latía con fuerza contra sus costillas. No había visto a nadie desde que llegó, y el aislamiento se había convertido tanto en un consuelo como en una fuente de ansiedad. El hombre que se acercaba era alto y delgado, probablemente de unos 40 años, con cabello canoso y manos curtidas que delataban un trabajo al aire libre. Llevaba una chaqueta vaquera descolorida y se movía con la facilidad de alguien familiarizado con el terreno. Cuando llamó a la puerta, lo hizo con suavidad pero con insistencia. Maya dudó, con la mano suspendida sobre el cerrojo. A través del cristal deformado, pudo verlo retroceder, dándole espacio, con una postura nada amenazante, sino paciente. Maya. Su voz tenía un ligero acento que ella no supo identificar. Maya Chen, soy Tom Brennan. Vivo a unos 3 kilómetros bajando la montaña. El nombre no le decía nada, pero algo en su tono sugería que sabía más sobre su presencia allí de lo que debería saber un vecino casual. Abrió la puerta, pero mantuvo la cadena puesta. ¿Cómo sabe mi nombre? La sonrisa de Tom era apologética, pero amable. Las noticias vuelan por aquí. La señora Patterson, de la tienda, mencionó que alguien se estaba quedando en la antigua casa de los Chen. Supuse que debía de ser familia. Hizo una pausa y la miró a la cara con curiosidad, con sus ojos azules. «Te pareces mucho a él, ¿sabes? A tu abuelo». Maya aflojó ligeramente el agarre de la puerta. «¿Lo conocías?» «Conocí a Henry durante casi 15 años, hasta que falleció. Era un buen hombre, era bastante reservado, pero ayudaba a cualquiera que lo necesitara». Tom señaló el exterior de la cabaña, donde se podían ver los intentos de reparación de Mia en forma de tablas nuevas y corcho fresco alrededor de las ventanas. «Parece que has heredado algo más que su propiedad». A pesar de sí misma, Maya sintió una pequeña sonrisa en los labios. Desenganchó la cadena y abrió la puerta más. La presencia de Tom le hacía sentir segura de alguna manera, como un ancla al mundo normal que había dejado atrás. «¿Quieres un café? Es horrible, pero está caliente. Te lo agradecería». Tom entró y observó las mejoras que Maya había hecho. «Has hecho un buen trabajo». Henry estaría orgulloso. Mientras Mia servía café en 2 tazas que no hacían juego, Tom se sentó a la mesa de la cocina. Su presencia llenaba el espacio de una manera que resultaba cómoda en lugar de intrusiva, y por primera vez en semanas, Maya no se sentía completamente sola. «¿Puedo preguntarte algo?» Maya puso el café delante de él y se sentó en la silla de enfrente, acunando su propia taza entre las palmas de las manos. «Vaya, mi abuelo alguna vez mencionó a la familia. Aparte de mí, quiero decir». La expresión de Tom cambió de forma casi imperceptible, con una tensión alrededor de los ojos que sugería que estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras.
Henry era muy reservado sobre su pasado. ¿Por qué lo preguntas? Maya dudó, pero luego decidió confiar en su instinto. Encontré unas fotos antiguas, fotos de una mujer y una niña pequeña. La mujer parecía... Se detuvo sin saber cómo expresar el parecido que la había inquietado tanto. Parecía que podía ser pariente mía. Tom se quedó callado durante un largo rato, mirando fijamente su café como si tuviera las respuestas. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era preocupada. Maya, hay algunas cosas sobre la vida de tu abuelo que no me corresponde contar, pero si piensas quedarte aquí por un tiempo, debes saber que Henry se marchó de este lugar por buenas razones y regresó por razones aún mejores. El peso de sus palabras se posó sobre la cocina como una pesada manta. La mano de Maya se movió instintivamente hacia su vientre, donde el bebé se movía inquieto, como si sintiera su repentina inquietud. ¿Qué tipo de razones? Tom se levantó, dejando su café apenas tocado. El tipo de razones que es mejor dejar enterradas. El viejo diario de cuero pesaba en las manos de Sarah mientras se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo de la cabaña, con la espalda apoyada en la pared recién reforzada. El fuego crepitaba en la chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre las páginas amarillentas. Lo había encontrado envuelto en un paño de aceite debajo de una tabla suelta del suelo, mientras instalaba un nuevo aislamiento esa mañana. Escondido tan deliberadamente que descubrirlo le pareció un destino. La letra de su abuelo se extendía por las páginas con tinta azul descolorida, cada entrada meticulosamente fechada. Pasó a una página al azar y su corazón se aceleró al comenzar a leer. 15 de septiembre de 1967. Hoy han vuelto. Henderson y sus chicos haciendo preguntas sobre el verano del 58. Les dije lo que siempre les digo. No sé nada de lo que le pasó a esa chica, pero la verdad me quema en el pecho como fuego tragado. El de la nena Marsh no desapareció sin más, como ellos creen. A Sarah se le heló la sangre, Eleanor Marsh. Recordaba ese nombre de los susurros de su infancia, fragmentos de conversaciones que los adultos abandonaban cuando los niños entraban en la habitación. La chica del pueblo que desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en el misterio más perdurable de las montañas. Pasó la página con dedos temblorosos. Sigo diciéndome a mí misma que no tuve otra opción. Ella iba a destruirlo todo, mi familia, mi reputación, la vida que había construido. Cuando amenazó con contarle a Margaret lo nuestro, lo del bebé, vi rojo. Nunca quise que llegara tan lejos. El bebé dio una fuerte patada contra las costillas de Sarah, como si respondiera a la horrible revelación. Ella presionó la mano contra su vientre hinchado, y las palabras de su abuelo se difuminaron mientras las lágrimas llenaban sus ojos. El hombre que le había enseñado a tallar madera, que la había llevado a hombros por estos mismos bosques, estaba confesando un asesinato. 3 de octubre de 1967. La enterré en lo profundo del antiguo pozo minero de Ravens Ridge. Lo cubrí bien con rocas y escombros. Nadie vuelve a subir allí desde el derrumbe. Descansará allí hasta el día del juicio final, al igual que mi secreto. Sarah cerró el diario de golpe, con las manos temblando violentamente. De repente, la cabaña le pareció asfixiante, con las paredes presionándola como un ataúd. Se puso de pie con dificultad, ya que el embarazo le hacía torpe cada movimiento, y se tambaleó hasta la puerta. El aire fresco de la montaña le golpeó la cara como una bofetada, pero no sirvió para calmar la tormenta que se desataba en su interior. Se apoyó en la barandilla del porche, tragando oxígeno mientras su mente se aceleraba. Todo lo que creía saber sobre su abuelo, sobre este lugar que se había convertido en su santuario, era una mentira construida sobre una base de huesos y secretos. Una ramita se rompió en la oscuridad más allá del claro, y Sarah levantó la cabeza bruscamente. Entrecerró los ojos para mirar hacia el bosque, con el corazón latiéndole con fuerza. Nada se movía entre los árboles, pero la sensación de estar siendo observada le recorría la piel como si fueran insectos. «Hola», llamó, con una voz apenas superior a un susurro. El silencio le respondió, pesado y cargado de amenaza. Retrocedió hacia la puerta de la cabaña, con una mano en el vientre y la otra buscando a tientas el picaporte. Cuando se giró para entrar, un destello metálico le llamó la atención entre las ramas. Apareció y desapareció tan rápido que casi se convenció de que lo había imaginado. Una vez dentro, Sarah comprobó 2 veces las cerraduras y corrió las cortinas. El diario yacía donde lo había dejado caer,
y su presencia parecía envenenar el aire a su alrededor. Sabía que debía quemarlo, destruir la prueba del crimen de su abuelo, pero algo la detenía. Quizás era el pensamiento de Eleanor Marsh sola en ese pozo minero durante más de 50 años. Su familia nunca supo lo que le había pasado. Sarah volvió a coger el diario, ahora con las manos más firmes. Si iba a descubrir la verdad, necesitaba saberlo todo. Pasó a una entrada cerca del final. 20 de diciembre de 1985. Sarah volvió a preguntar hoy por la habitación cerrada con llave. Esa chica es demasiado curiosa para su propio bien. Lo he ocultado todo, pero tiene los ojos agudos de su abuela. Si me pasa algo, si se descubre la verdad, tiene que saber que no se trataba solo de Eleanor. Hubo otras antes que ella. El pozo de la mina guarda más secretos que la vergüenza de un solo hombre. Otras. Sarah sintió un vuelco en el estómago al darse cuenta de las implicaciones. Su abuelo no solo había matado a Eleanor Marsh, era un asesino en serie. Y ahora ella estaba sola en su terreno de casa, llevando su sangre en las venas. Un ruido procedente del exterior la hizo quedarse paralizada. El suave crujir de unos pasos sobre la grava. Pasos lentos y deliberados rodeaban la cabaña. Sarah se arrastró hasta la ventana y miró a través de un hueco en las cortinas. Una figura oscura se movía justo fuera del alcance de la luz del porche, demasiado indistinta para distinguirla claramente. Su teléfono no tenía señal, como siempre. El vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia y, en algún lugar ahí fuera, alguien sabía que había encontrado el diario. Alguien que había estado observando, esperando este momento. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta. Sarah contuvo la respiración. Apretó el diario contra su pecho. Podía oír los latidos de su corazón y algo más. El suave sonido de una respiración al otro lado de la puerta. El suelo se levantó más fácilmente de lo esperado, revelando un espacio hueco debajo que no había visto la luz en décadas. Las manos de Sarah temblaban mientras metía la mano en la oscuridad, y sus dedos encontraron el borde de lo que parecía un maletín de cuero atado con una cuerda. El olor a humedad del papel viejo y los secretos se esparció desde el escondite. Sacó el paquete a la luz de la lámpara, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El cuero estaba agrietado y desgastado, y la cuerda, quebradiza por el paso del tiempo. Mientras lo desataba con cuidado, las fotografías se derramaron por el suelo alrededor de sus tobillos hinchados. Imágenes en blanco y negro de personas que no reconocía, pero cuyos rostros le resultaban inquietantemente familiares. La primera fotografía mostraba a una joven que podría haber sido la gemela de Sarah, de pie junto a un hombre con uniforme militar. La mujer tenía la mano protectora sobre un vientre redondeado y su sonrisa parecía forzada, como si intentara convencerse a sí misma de una felicidad que no sentía. A Sarah se le cortó la respiración. Le dio la vuelta a la fotografía y encontró la cuidadosa letra de su abuelo. Margaret, 1943. 3 meses antes, el resto estaba borrado hasta quedar irreconocible. Margaret. Su abuela se llamaba Eleanor, no Margaret. Sarah había visto las fotografías de la boda, el certificado de matrimonio. ¿Quién era esta mujer que se parecía tanto a ella? Más fotografías revelaron una historia que nunca había oído. Margaret sosteniendo a un bebé, pero con los ojos vacíos, atormentados. Margaret de pie frente a esta misma cabaña, pero parecía diferente, más nueva, querida. Margaret con el mismo hombre de uniforme, pero ahora estaban separados. La distancia entre ellos lo decía todo sobre lo que había sucedido. En el fondo de la pila, Sarah encontró documentos que le helaban la sangre. Un certificado de nacimiento de Margaret Elizabeth Morrison, nacida el mismo año que su abuela, Eleanor. Certificados de defunción, documentos de ingreso hospitalario con frases que le revolvían el estómago, inestabilidad mental tras el parto. La paciente muestra tendencias violentas. Se recomienda internamiento indefinido. El bebé dio una fuerte patada a Sarah en las costillas, como si sintiera su angustia. Ella se llevó una mano al vientre y siguió leyendo, aunque todos sus instintos le gritaban que parara, que quemara esos papeles y fingiera que nunca los había encontrado. Una carta con la letra de su abuelo, nunca enviada, fechada 6 meses después de la muerte de Margaret. Les dije a todos que había muerto al dar a luz. Era más fácil que explicar que la había internado, que había cogido al bebé y se lo había dado a Eleanor para que lo criara como si fuera nuestro. Margaret no estaba enferma. Era un inconveniente. Sabía lo de las otras.
las mujeres desaparecidas del pueblo. Amenazó con acudir a las autoridades. No podía permitir que eso sucediera. El nombre de los Morrison, la reputación de nuestra familia en la comunidad, valían más que las acusaciones de una mujer. Aunque fueran ciertas, la visión de Sarah se nubló al leer las últimas líneas. El bebé nunca lo sabrá. Elieyanena cree que ella es la madre, y así seguirá siendo. Algunos secretos merecen ser guardados, sin importar el coste. La cabaña guarda ahora demasiados recuerdos. La cerraré con tablas. Dejaré que el bosque se la lleve. Quizá eso acalle la voz de Margaret, que aún me llama desde los árboles. La carta se deslizó de los dedos entumecidos de Sarah. Margaret no era su abuela, era su verdadera abuela. El Lanner había criado a una niña que no era biológicamente suya, creyendo que era la madre, lo que significaba que su padre era el hijo de Margaret, no el de Elieyanena. Y Margaret no había muerto al dar a luz, sino en un manicomio al que su propio marido la había internado para silenciar su conocimiento de algo terrible. Un trueno retumbó en lo alto y la lluvia comenzó a golpear el techo de la cabaña. Sarah recogió las fotografías y los documentos con manos temblorosas, con la mente dando vueltas. Las mujeres desaparecidas que Margaret conocía, qué les había pasado y qué quería decir su abuelo con las otras. Un ruido en el exterior la hizo quedarse paralizada. Esta vez no era un trueno, sino el crujido inconfundible de pasos sobre grava. Sarah guardó rápidamente los papeles en el maletín de cuero y se quedó a escuchar. Los pasos rodeaban la cabaña lentamente, de forma deliberada. Se arrastró hasta la ventana y miró a través del hueco que había dejado en la tabla para ventilar. Una figura se alzaba junto al árbol, apenas visible en la creciente oscuridad. Era alta y llevaba lo que parecía una chaqueta impermeable con la capucha puesta. La persona parecía estar observando la cabaña, esperando. El pulso de Sarah se aceleró. No había visto a nadie en días. Había empezado a creer que estaba realmente sola allí, pero alguien sabía que estaba allí. Alguien la estaba observando. La figura comenzó a acercarse a la cabaña, y Sarah vio el destello de algo metálico en su mano. Se pegó a la pared, apretando la carpeta de cuero contra su pecho. La voz de Margaret pareció susurrar desde las sombras, una advertencia llevada por el viento y la lluvia. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta. En el silencio que siguió, Sarah se dio cuenta de que, fueran cuales fueran los oscuros secretos que su abuelo había intentado enterrar con esta cabaña, no estaban listos para permanecer enterrados. Y quienquiera que estuviera fuera sabía exactamente por qué estaba ella allí. A la mañana siguiente, el suelo del sótano se sentía diferente bajo sus rodillas. Lo que ella había supuesto que era tierra compactada, resultó ser algo completamente diferente cuando quitó décadas de polvo y escombros. Debajo de la suciedad aparecieron piedras lisas cuidadosamente colocadas en un patrón deliberado. Los dedos de Sarah recorrieron los bordes de lo que parecían losas encajadas, cada una con la forma perfecta para encajar con las vecinas. No se trataba de los cimientos toscos que ella esperaba encontrar en una simple cabaña de montaña. Era una obra de artesanía que hablaba de intención, de permanencia, de secretos que valía la pena mantener bajo tierra. El diario de su abuelo yacía abierto a su lado. La luz del sol matutino se filtraba a través de la única ventana del sótano para iluminar su cuidadosa caligrafía. Había estado leyendo el mismo pasaje una y otra vez, tratando de dar sentido a unas anotaciones que parecían describir renovaciones que nunca habían tenido lugar, al menos no en la cabaña que ella conocía. 15 de mayo de 1963. Hoy terminé la cámara inferior. Margaret no está de acuerdo. Dice que algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, pero no entiende lo que estamos protegiendo, lo que estamos preservando. Cámara inferior. Sarah se sentó sobre sus talones y estudió el patrón de piedras que tenía debajo. Si solo era un suelo, ¿por qué su abuelo había escrito sobre él como si fuera una habitación? Presionó la palma de la mano contra las piedras, buscando cualquier indicio de que hubiera algo debajo. La tercera piedra de la pared este se movió ligeramente bajo la presión. Su corazón latía con fuerza mientras pasaba los dedos por los bordes y sentía el mortero desmoronarse al tacto. La piedra se levantó más fácilmente de lo que esperaba, revelando una oscuridad que parecía exhalar el aroma de la madera vieja y algo más. Algo metálico y afilado que le hizo encoger el estómago. Una escalera descendía hacia la oscuridad. Las manos de Sarah temblaban mientras se bajaba por la abertura. Cada peldaño era sólido bajo sus pies a pesar de las décadas de abandono.
El espacio debajo era más grande de lo que había imaginado, excavado en la propia montaña y reforzado con madera que de alguna manera se había mantenido en buen estado. El haz de luz de su linterna barrió las paredes cubiertas de estantes, la mayoría vacíos ahora, pero con los contornos rectangulares donde antes se habían colocado cajas. En la esquina más alejada, un archivador de acero se erigía como un centinela silencioso. Los cajones se abrían con sorprendente facilidad y su contenido estaba organizado con el mismo cuidado meticuloso que su abuelo había puesto en todo en su vida. Archivos, fotografías y documentos que no tenían sentido inmediato, pero que tenían la importancia de haber sido cuidadosamente conservados. Sacó la primera carpeta, con el nombre de su abuelo escrito de su puño y letra en la etiqueta, seguido de una serie de números que no significaban nada para ella. Dentro había recortes de periódico de los años 40 y 50, titulares que le cortaron la respiración. Desastre minero local se cobra 12 vidas. Las familias exigen una investigación sobre el derrumbe de Copper Creek. La empresa minera llega a un acuerdo en las demandas por homicidio culposo. El rostro de su abuelo la miraba desde una de las fotos. Decenas de años más joven, pero inconfundiblemente él, de pie con un grupo de hombres frente a lo que la leyenda identificaba como la sede de la Copper Creek Mining Company. El artículo databa de 3 meses después del derrumbe de la mina que había matado a 12 hombres y sumido a sus familias en deudas y dolor. A Sarah le temblaban las manos mientras leía los detalles. Los soportes defectuosos ignoraron las advertencias de seguridad, un encubrimiento que había costado vidas y destruido una comunidad. El nombre de su abuelo aparecía en todos los registros de la investigación, no como víctima, ni siquiera como testigo, sino como alguien que conocía la verdad y no había hecho nada para impedirlo. La siguiente carpeta contenía registros bancarios, depósitos que comenzaron poco después del desastre de la mina y continuaron mensualmente convertido a su abuelo en un hombre rico, pagos de una entidad que figuraba solo como CC Holdings, dinero para silenciarlo. El bebé se movía inquieto en su vientre, como si sintiera su angustia, y Sarah presionó su mano libre contra su vientre, tratando de procesar lo que estaba leyendo. Su abuelo, el hombre que le había enseñado la honestidad y el trabajo duro, que parecía encarnar todo lo bueno de la familia y la tradición, había sido pagado para guardar silencio sobre una tragedia que había destruido docenas de vidas. Sacó una carpeta tras otra, cada una de las cuales revelaba otra capa de la conspiración. Informes de seguridad falsificados con la firma de su abuelo como jefe del Comité de Seguridad de los Mineros. Testimonios que había dado y que contradecían sus propias notas privadas. Pruebas de sobornos y amenazas y la destrucción sistemática de documentos que podrían haber hecho justicia a las familias que lo habían perdido todo. La última carpeta contenía fotografías que le revolvió el estómago. La mina en sí, antes y después del derrumbe, cadáveres sacados de los escombros, familias junto a tumbas recién cavadas y entre todo ello, la cuidadosa documentación de su abuelo sobre su propia complicidad, conservada como una especie de póliza de seguro retorcida. Al final del expediente, una carta escrita a mano por su abuelo, dirigida a nadie y a todos. Algunos secretos son demasiado pesados para que un solo hombre los lleve. Pensé que el tiempo lo haría más fácil, pero 40 años solo han hecho que el peso sea más pesado. Si alguien encuentra esto después de que yo me haya ido, que sepa que intenté reparar el daño. El dinero fue a parar a las familias, lo que pude sin levantar sospechas. Pero el dinero no devuelve la vida a los muertos, ni lava la sangre de las manos culpables. El sobre de Manila parecía más pesado de lo normal cuando Sarah lo sacó de debajo de la tabla suelta del suelo. Le temblaban las manos mientras rompía el frágil sello de cera, y las fotografías amarillentas se esparcieron por el suelo de la cabaña como secretos finalmente liberados de su prisión. La primera imagen le cortó la respiración. Una joven con los mismos ojos oscuros de Sarah, de pie junto a un hombre con uniforme militar, ambos sonriendo a la cámara con el despreocupado abandono de la juventud. Pero fue el vientre redondeado de la mujer, claramente visible bajo su vestido de los años 40, lo que hizo que a Sarah se le acelerara el corazón. En el reverso, escrito con tinta descolorida, ponía Margaret y James 1943. Margaret, la hermana de su abuelo, que supuestamente había muerto joven y soltera. Sarah extendió las fotografías restantes por el suelo
cada una de ellas contando una historia que contradecía todo lo que le habían contado sobre su familia. Margaret acunando a un bebé recién nacido. Margaret enseñando a un niño pequeño a caminar en lo que parecía ser esta misma cabaña. Margaret, ahora mayor, de pie junto a un niño que no podía tener más de 10 años. La última fotografía era diferente, más oscura, tomada apresuradamente. Margaret estaba de pie en la puerta de la cabaña, con el miedo grabado en el rostro. Mientras abrazaba al niño protectora contra su costado, alguien había escrito una sola palabra en el reverso: esconderse. Un fuerte crujido en el exterior hizo que Sarah levantara la cabeza y mirara por la ventana. Pudo ver una figura moviéndose entre los árboles, demasiado deliberada para ser un excursionista errante. Su pulso se aceleró al reconocer el patrón metódico de alguien que estaba buscando. Rápidamente recogió las fotografías y los documentos y los guardó en el sobre mientras los pasos se acercaban a la cabaña. La puerta principal seguía bloqueada por las reparaciones que había hecho antes, pero había dejado la puerta trasera sin cerrar. Sarah se pegó a la pared junto a la puerta trasera, con el sobre apretado contra el pecho. Los pasos dieron una vuelta a la cabaña, dos, y luego se hizo el silencio. Sarah contó hasta 60 antes de asomarse con cautela por la ventana. El bosque parecía vacío, pero algo no estaba bien. La habitual sinfonía de pájaros se había acallado, e incluso el viento parecía contener la respiración. Un suave golpe en la puerta principal la hizo sobresaltarse. Sarah, soy el doctor Chen, de la clínica. Quería ver cómo estabas. Se sintió aliviada hasta que recordó que nunca le había dicho al doctor Chen dónde se alojaba. Los golpes se repitieron, más insistentes. Sé que estás ahí, Sarah. He visto el humo de tu chimenea. Se acercó sigilosamente a la ventana delantera y miró a través de un hueco entre las tablas. Había una mujer en el porche, pero definitivamente no era la doctora Chen. Era alta y de rasgos afilados, y llevaba ropa de montaña cara que parecía no haber pisado nunca un sendero. Me llamo Victoria Blackwood, dijo la mujer. Creo que tienes algo que pertenece a mi familia. A Sarah se le heló la sangre. Blackwood. Había visto ese nombre en los diarios de su abuelo, siempre seguido de advertencias de que se mantuviera alejada y nunca confiara en ellos. No sé de qué estás hablando, respondió Sarah, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. Victoria se rió con frialdad. Oh, creo que sí. Verás, tu abuelo era un gran coleccionista de secretos ajenos, pero algunos de esos secretos nunca le pertenecieron, pensó Sarah en las fotografías del sobre, en el rostro aterrorizado de Margaret en la última imagen. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que me pertenece por derecho? Las cartas de mi abuelo, ciertas fotografías, documentación que tu abuelo no tenía por qué guardar. No he encontrado nada de eso. Vamos, Sarah. Las dos sabemos que eres una mujer minuciosa. Después de todo, lograste descubrir la aventura de tu marido con bastante eficacia. La voz de Victoria transmitía una cruel satisfacción. Sí, sé lo de David y su pequeña secretaria. Sé lo de tu divorcio, tu embarazo, tu huida bastante desesperada a este encantador refugio en la naturaleza. La invasión casual de su privacidad hizo que a Sarah se le erizara la piel. ¿Cómo sabes tanto sobre ti? Digamos que me dedico a seguir la pista a cualquiera que pueda tropezar con secretos familiares. Tu abuelo era todo un problema en ese sentido. Sarah apretó con fuerza el sobre. Mi abuelo murió de un ataque al corazón. ¿Ah, sí? El tono de Victoria era coloquial, pero bajo él se escondía algo mortal. Es curioso cómo los ataques al corazón pueden ser tan convenientes, especialmente para hombres mayores que han estado guardando información peligrosa durante décadas. La insinuación golpeó a Sarah como un golpe físico. Apoyó la espalda contra la pared y su mano libre se movió instintivamente hacia su vientre. El bebé dio una patada, como si sintiera su miedo. Me voy a marchar ahora, anunció Victoria, pero volveré mañana. Te sugiero que aproveches ese tiempo para pensar en lo que es más importante: proteger los secretos de los muertos o garantizar la seguridad futura de tu propio hijo. Los pasos se alejaron del porche, pero Sarah no se movió de su posición hasta que oyó el motor de un coche arrancando en la distancia. Solo entonces se permitió volver a respirar profundamente. Con manos temblorosas, sacó las fotografías una vez más y estudió el rostro asustado de Margaret en la última imagen. Fuera lo que le había sucedido a la hermana de su abuelo, fueran cuales fueran los secretos que escondían esas fotos,
Alguien estaba dispuesto a matar para mantenerlos ocultos. Y ahora Sara era lo único que se interponía entre la verdad y el silencio. El mazo le parecía increíblemente pesado en sus manos temblorosas, mientras se encontraba frente a la pared del sótano que había atormentado sus sueños durante semanas. Los símbolos tallados en la piedra parecían latir bajo la luz parpadeante de su linterna frontal. Y en algún lugar detrás de esa pared, sabía que la verdad la esperaba. Marcus le había dejado 3 mensajes de voz desde ayer, cada uno más desesperado que el anterior. Los borró sin escuchar más allá de los primeros segundos. Cualesquiera que fueran las mentiras que quisiera contarle ahora, cualquiera que fuera la manipulación que hubiera ideado para justificar la aventura, ya nada importaba. No cuando se encontraba al borde del precipicio de algo mucho más peligroso que un marido infiel. El primer golpe hizo vibrar todo su cuerpo. El polvo y pequeños trozos de mortero llovían sobre ella y oyó algo moverse detrás de la pared. Un sutil sonido que le hizo encogerse el estómago. El bebé dio una fuerte patada, como si sintiera su ansiedad. «Lo sé», susurró, llevando una mano a su vientre. «Mamá también tiene miedo», pero no podía detenerse ahora. No después de encontrar el recorte de periódico escondido en el cajón del escritorio de su abuelo, apenas unas horas antes. El titular le había helado la sangre. Mujer local desaparece durante la investigación de un caso de persona desaparecida. El artículo, fechado solo 2 meses antes de la repentina partida de su abuelo de la cabaña, detallaba cómo Rebecca Morrison, una periodista independiente, había estado investigando una serie de desapariciones que se extendían a lo largo de 3 décadas. Todas eran mujeres jóvenes, todas vistas por última vez cerca de los caminos forestales que serpenteaban más allá de la cabaña. Sara volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Una sección de la pared se agrietó, revelando un hueco oscuro detrás de ella. El olor que emanaba le provocó náuseas, un olor a humedad y dulzón, como flores que han permanecido demasiado tiempo en agua estancada. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana. «Hace días que no sé nada de ti. Estoy preocupada. Llámame, por favor». Sara lo ignoró y continuó con su trabajo. Cada golpe revelaba más del espacio oculto y con creciente horror se dio cuenta de que no era solo un hueco en la pared. Era un escondite cuidadosamente construido, sellado con deliberadamente grande. Apuntó con su linterna hacia adentro e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Huesos, sin duda humanos, envueltos en lo que en su día había sido ropa. Pero fueron las joyas las que le hicieron fallar las piernas. Una delicada pulsera de plata, deslustrada por el paso del tiempo, con las iniciales RM Rebecca Morrison, había estado allí todo el tiempo, a pocos metros de donde Sara había estado durmiendo. El sonido de un motor de coche atravesando el aire de la tarde la hizo quedarse paralizada. No esperaba a nadie, y el vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia. El pánico se apoderó de ella al recordar la advertencia del ayudante del sheriff de que se mantuviera alerta. Pero mientras subía las escaleras del sótano, con el corazón latiéndole con fuerza, reconoció la silueta a través de la ventana. Era el Dr. Hayes. Sara lo recibió en la puerta, tratando de recomponerse a pesar del polvo que cubría su ropa y del terror que sabía que debía estar reflejado en su rostro. «Sara, gracias a Dios», dijo él, con su habitual calma sustituida por una evidente agitación. «He estado intentando localizarte. Hay algo que tengo que contarte sobre tu abuelo». «Creo que ya lo sé», dijo ella en voz baja, apartándose para dejarle entrar. Sus ojos se fijaron en su aspecto desaliñado, la suciedad bajo sus uñas, la forma en que no dejaba de mirar hacia la puerta del sótano. «¿Qué has descubierto?» En lugar de responder, ella lo condujo al sótano. El haz de luz de su linterna se unió al de ella cuando se detuvieron ante la pared rota y su espeluznante contenido. «Dios mío», susurró él. «Esperaba estar equivocado». «¿Lo sabías?» El Dr. Hayes se pasó la mano por el cabello gris, luciendo de repente cada uno de sus 70 y tantos años. «Sospechaba que tu abuelo, en sus últimos días, estaba atormentado. No dejaba de hablar de las mujeres en las paredes y de cómo tenía que mantenerlas calladas. Pensábamos que era la demencia, pero ahora, ¿cuántas más hay?» La voz de Sara era apenas un susurro. «No lo sé. Pero Sara, tienes que entender que tu abuelo no estaba bien. Fuera lo que pasó aquí, fuera lo que hizo,
No era el hombre que yo conocía. La enfermedad ya había empezado a carcomer su mente años antes de que nadie se diera cuenta. Una tabla del suelo crujió en el piso de arriba y ambos se quedaron paralizados. Sarah estaba segura de haber cerrado la puerta principal tras el Dr. Hayes, pero el sonido se repitió. Pasos deliberados se movían por su cocina. Sarah, llamó una voz familiar desde abajo. Sé que estás aquí. Tu coche está fuera, Marcus. El doctor Hayes vio el terror en sus ojos e inmediatamente se colocó entre ella y las escaleras del sótano. ¿Hay otra salida?, susurró, pero ya era demasiado tarde. Los pasos de Marcus ya estaban en las escaleras y cuando apareció en el círculo de luz de sus linternas, su rostro era una máscara de fría determinación que Sarah nunca había visto antes. Bueno, dijo, con la mirada fija en la pared rota y su contenido con una calma inquietante. Esto sin duda complica las cosas. La fotografía temblaba en las manos de Sarah mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas recién reparadas. El rostro de su abuelo la miraba desde la imagen descolorida, pero no era el hombre amable que ella recordaba de sus visitas durante la infancia. Esta versión vestía un uniforme que ella no reconocía. Estaba de pie junto a lo que parecía un camión de transporte militar. Detrás de él, apenas visibles en el fondo, había estructuras que le revolvían el estómago, alambre de púas, torres de vigilancia y hileras de edificios idénticos que solo podían ser una cosa, un campo. Había encontrado la foto escondida dentro de una sección hueca de la viga principal de la cabaña mientras reforzaba la estructura. Junto a ella había un diario encuadernado en cuero, envuelto en tela impermeable, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Las entradas estaban escritas con la cuidadosa letra de su abuelo, pero las palabras describían a un hombre que ella nunca había conocido. 15 de junio de 1943. Hoy ha llegado el nuevo envío. Los he visto descargar los camiones desde mi puesto. Sus rostros me persiguen, pero las órdenes son las órdenes. Me digo a mí mismo que es algo temporal, que esta locura terminará pronto. Las manos de Sarah temblaban mientras pasaba las páginas. Cada entrada pintaba un cuadro más oscuro que la anterior. Su abuelo no había sido el simple granjero que ella creía que era. Había sido guardia en uno de los campos de internamiento, cómplice de un sistema que había destrozado familias y destruido vidas. El bebé dio una fuerte patada contra sus costillas. Como si sintiera su angustia, se presionó el vientre hinchado con una mano, tratando de estabilizar su respiración. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre este lugar al que había huido en busca de refugio, se basaba en mentiras. 3 de agosto de 1943. No puedo dormir. Los gritos del bloque C se prolongaron durante horas anoche. Debería haber hecho algo, pero ¿qué? Un hombre solo contra todo el sistema. Soy un cobarde y lo sé. Que Dios me perdone por lo que me he convertido. Se oyeron pasos crujiendo la grava fuera, y Sarah rápidamente guardó el diario y la fotografía en la viga de soporte. A través de la ventana, vio a Marcus acercándose con su habitual café matutino y su expresión preocupada. Desde el incidente con el intruso hacía 2 semanas, él había empezado a visitarla a diario, a pesar de sus protestas de que podía valerse por sí misma. «Buenos días», la saludó, con el aliento visible en el aire fresco del otoño. «¿Cómo te encuentras hoy?» Ella abrió la puerta y esbozó una sonrisa forzada. No se sentía mejor. Las náuseas matutinas parecían estar remitiendo. Marcus la observó con esos ojos perspicaces que no se les escapaba nada. «Parece que hayas visto un fantasma. ¿Va todo bien?» Sarah dudó. Una parte de ella quería contárselo todo, compartir la carga de lo que había descubierto. Pero otra parte, la que había aprendido a no confiar fácilmente tras la traición de David, la frenó. ¿Hasta qué punto conocía realmente a Marcus? ¿Y si él estaba relacionado con quienquiera que hubiera estado vigilando la cabaña? «Solo estoy cansada», dijo, aceptando el café que él le ofrecía. «He estado trabajando en las vigas de soporte. He encontrado algunas podridas que tengo que sustituir. ¿Necesitas ayuda? Hoy tengo algo de tiempo libre». «No, lo tengo controlado». La mentira le salió con facilidad, pero le dejó un sabor amargo. Se le estaba convirtiendo en alguien a quien no reconocía. Reservada, desconfiada, aislada. Las hormonas del embarazo no ayudaban a su estado emocional, haciendo que todo se sintiera más intenso y abrumador. Marcus se quedó en el porche, claramente con ganas de decir algo más. «Sarah, espero que sepas que puedes confiar en mí.
Si algo va mal, dije, estoy bien. Las palabras salieron más bruscas de lo que ella pretendía, y vio que él se estremecía ligeramente. Inmediatamente se sintió culpable. Él no había hecho más que ayudarla desde que ella había llegado, y ahí estaba ella, alejándolo por los antiguos pecados de su abuelo. De acuerdo, dijo él en voz baja, pero la oferta sigue en pie, de día o de noche. Después de que él se marchara, Sarah volvió al diario, impulsada por una morbosa necesidad de conocer toda la verdad. Las entradas se volvían cada vez más oscuras, describiendo el creciente horror de su abuelo ante lo que estaba presenciando y su propia incapacidad para actuar. Pero fue la última entrada la que le heló la sangre. 18 de diciembre de 1943. Van a cerrar el campo y nos enviarán a todos a diferentes destinos para que no contemos lo que ha pasado aquí. Antes de irme, cogí algo. Pruebas de lo que hicimos. Por seguridad o quizá solo por culpa. Lo escondí donde nadie pensaría en buscar. Si me pasa algo, si vienen a por mí, al menos quedará constancia. Algunas verdades son demasiado importantes como para enterrarlas. Pruebas. Su abuelo había escondido pruebas de crímenes de guerra. Y si aún estaban allí, en algún lugar, podrían destruir no solo su memoria, sino también implicar a otras personas que aún estaban vivas. Gente que mataría para mantener sus secretos enterrados. De repente, todas las piezas encajaron. El misterioso observador, el intento de allanamiento, las sutiles preguntas de la gente del pueblo sobre lo que había encontrado en la cabaña. No estaban interesados en ella, estaban buscando lo que su abuelo había escondido. Sarah se presionó ambas manos contra el vientre, sintiendo los movimientos constantes del bebé. Había venido aquí en busca de refugio, pero en cambio se había topado con una conspiración que duraba décadas. Y ahora no solo llevaba una nueva vida, sino también secretos potencialmente explosivos que otros matarían por proteger. La tormenta llegó sin previo aviso, convirtiendo el cielo de la tarde en negro como la medianoche. Maya se apretó contra la pared recién reforzada de la cabaña mientras el viento aullaba entre los árboles, haciendo volar los escombros por las ventanas. Había estado organizando los documentos que había encontrado, tratando de dar sentido a la enredada red del pasado de su abuelo, cuando el primer trueno sacudió toda la estructura. Los relámpagos iluminaban el bosque con destellos violentos y deslumbrantes. En esos breves instantes, Maya vislumbró árboles doblándose en ángulos imposibles, con sus ramas azotando como tentáculos enfurecidos. El bebé pateaba inquieto en su vientre, como si sintiera el caos exterior. Se alejó de las ventanas y recogió los papeles esparcidos por el viento cuando se apresuró a cerrar las contraventanas. Sus manos temblaban mientras clasificaba las fotografías de su abuelo con hombres cuyos rostros empezaba a reconocer debido a que aparecían en los informes sobre personas desaparecidas, muertes inexplicables, familias que simplemente habían desaparecido de la zona hacía décadas. Un tremendo estruendo resonó en algún lugar cercano, seguido del sonido de madera astillándose. El corazón de Mia se aceleró al darse cuenta de que provenía de la dirección del viejo pozo. Cogió una linterna y su chubasquero, sabiendo que tenía que ir a comprobarlo a pesar del peligro. Si un árbol había caído sobre la boca del pozo, podría ser visible desde otras partes de la propiedad. No podía arriesgarse a exponerse. La lluvia la golpeaba como agujas de hielo cuando salió al exterior. El viento casi la derribó y tuvo que agarrarse a la barandilla del porche para mantener el equilibrio. A través de la furia de la tormenta, apenas podía distinguir el camino hacia el pozo. Un rayo volvió a iluminar el cielo y entonces lo vio. Un enorme pino se había derrumbado y su tronco había aplastado la plataforma de madera que ella había construido sobre la boca del pozo. Se sintió aliviada. El árbol proporcionaría un mejor escondite que su improvisada cubierta. Pero cuando se dio la vuelta para volver al interior, otro rayo reveló algo que le heló la sangre. Huellas frescas de neumáticos en el barro que conducían por la carretera de montaña hacia su cabaña. Alguien había subido hasta allí durante la tormenta. Maya apagó la linterna y se pegó a la pared de la cabaña, escudriñando la oscuridad entre los relámpagos. Las huellas eran recientes. La lluvia habría borrado cualquier rastro anterior. Su mente barajó todas las posibilidades. ¿Quién subiría hasta allí con un tiempo así? ¿Quién sabía siquiera que ella estaba allí? Un haz de luz barrió los árboles a unos 50 metros cuesta abajo. Luego otro desde una dirección diferente.
Varias personas registraban el bosque con linternas y se acercaban a ella. Maya se metió dentro y rápidamente reunió los documentos más comprometedores, metiéndolos en una bolsa impermeable junto con el diario de su abuelo. Le temblaban las manos mientras intentaba pensar con claridad. La tormenta ocultaría sus movimientos, pero también haría que la huida fuera peligrosa. Y en su estado, correr por el bosque de noche era casi imposible. Ahora oía voces, amortiguadas por el viento y la lluvia, pero cada vez más cercanas. Voces masculinas, al menos dos. Una gritó algo que no pudo entender, pero el tono era autoritario, decidido. No eran excursionistas perdidos. Moviéndose lo más silenciosamente posible, Mia cogió suministros de su kit de emergencia, agua, barritas energéticas, el cuchillo de caza de su abuelo. Se había preparado para esta posibilidad, aunque esperaba que nunca llegara. Había un sótano debajo de la cabaña que su abuelo había modificado, creando un espacio oculto detrás del área de almacenamiento principal. Lo había descubierto mientras reforzaba las tablas del suelo, junto con pruebas de que lo había utilizado para esconder mucho más que comida. Las voces estaban ahora más cerca, y podía ver los haces de luz de las linternas reflejándose en las ventanas de la cabaña. Maya levantó la tabla oculta y se bajó al espacio de abajo, volviendo a colocar la tabla en su sitio por encima de su cabeza. La cámara oculta era estrecha y olía a humedad, pero, según el diario de su abuelo, le había salvado la vida más de una vez. A través de los huecos de las tablas del suelo, vio unas botas cruzar la sala principal de la cabaña. Eran botas pesadas que se movían con determinación. Contó al menos 3 pares de pies. «Ha estado aquí recientemente», dijo una voz. «La comida aún está fresca, el fuego aún está caliente. Revisadlo todo, documentos, fotografías, cualquier cosa que parezca una prueba». A Mir se le cortó la respiración. Lo sabían. De alguna manera sabían lo que había encontrado. «Al jefe no le va a gustar esto», añadió otra voz. Pensaba que todo esto había muerto con el anciano. «Deberíamos haber quemado este lugar hace años en lugar de solo ahuyentar a la gente». Los hombres continuaron buscando encima de ella, y Maya los oyó mover muebles, abrir armarios, rebuscar entre sus pertenencias. El bebé se movió inquieto, y ella se llevó una mano al vientre, en silencio, suplicando que se calmara. Un par de botas se detuvo justo encima de su escondite. Maya contuvo la respiración, segura de que los latidos de su corazón la delatarían. La tormenta rugía afuera, pero allí abajo, en la oscuridad del secreto de su abuelo, se sentía más atrapada que protegida. Los pasos se alejaron y oyó a los hombres hablar cerca de la puerta, pero sus palabras se perdieron en otro estruendo de truenos, dejando a Mia preguntándose cuánto tiempo podría permanecer escondida y qué planeaban hacer cuando la encontraran. Las tablas del suelo crujían bajo el peso de Mia mientras caminaba de un lado a otro por la sala principal de la cabaña, agarrando la fotografía amarillenta con manos temblorosas. Afuera, el amanecer se abría paso entre los pinos, proyectando largas sombras sobre las pruebas esparcidas por el escritorio de su abuelo. Documentos que pintaban una imagen horrible del hombre al que había idolatrado toda su vida. Su teléfono vibró contra la superficie de madera, insistentemente. El nombre de David apareció en la pantalla por 20ª vez desde medianoche. Ella había dejado de contestar después de que sus mensajes de voz, cada vez más desesperados, revelaran que él sabía exactamente dónde estaba y, lo que era peor, por qué había huido. «Maya, por favor, contesta. Sé lo de la cabaña. Sé lo que has encontrado. Tenemos que hablar antes de que hagas algo de lo que te arrepentirás». No se le escapó la ironía de que el hombre que había destrozado su mundo con su traición ahora le advirtiera sobre el arrepentimiento. Colocó su mano protectora sobre su creciente vientre, sintiendo los inquietos movimientos del bebé. Incluso su hijo nonato parecía sentir el peligro que se cernía sobre ellos. La fotografía mostraba a su abuelo de pie junto a un sedán negro, con el brazo alrededor de los hombros de una joven que Maya ahora sabía que era Elena Vázquez. La misma mujer cuya denuncia de desaparición había encontrado escondida bajo las tablas del suelo de la cabaña. La brillante sonrisa y los ojos esperanzados de Elena miraban fijamente a Mia, congelados en el tiempo desde hacía 40 años, antes de que desapareciera sin dejar rastro. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava heló las venas de Mia. Se acercó a la ventana, con cuidado de permanecer oculta tras las cortinas descoloridas.
Un SUV oscuro estaba aparcado en su entrada, con el motor haciendo ruido mientras se enfriaba. La puerta del conductor se abrió y el corazón de Mia se detuvo. No era David. El hombre que salió era alto y curtido, con el pelo gris acero y ojos fríos que barrían el exterior de la cabaña con eficiencia. Se movía con el paso deliberado de alguien acostumbrado a encontrar lo que buscaba. Maya lo reconoció por otra fotografía que había descubierto, en la que aparecía décadas más joven, junto a su abuelo en una reunión familiar de hacía mucho tiempo. El tío Robert, socio de su abuelo, el hombre que siempre le había enviado tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad, que había hablado con tanto cariño en el funeral de su abuelo sobre sus empresas conjuntas en la industria maderera. La investigación de Mia había revelado que esas empresas iban mucho más allá de la madera. Cogió la bolsa de su ordenador portátil y metió dentro los documentos incriminatorios, con movimientos frenéticos pero silenciosos. El bebé le dio una fuerte patada en las costillas, como si protestara por la oleada de adrenalina que inundaba su sistema. A través de la ventana vio a Robert acercarse a los escalones de la entrada, con la mano descansando casualmente dentro de la chaqueta, de una forma que le heló la sangre. La puerta trasera era su única opción. Maya se deslizó por la cocina, agradecida por el aceite que había utilizado para silenciar las bisagras durante las obras de renovación. El bosque detrás de la cabaña era denso y tenía mucha maleza, lo que le ofrecería cobertura si conseguía llegar hasta allí sin ser vista. Su pie golpeó una tabla suelta en el porche trasero y el crujido resultante pareció resonar en la quietud de la mañana. Maya se quedó inmóvil, escuchando. Los pasos se habían detenido en la parte delantera de la cabaña. Luego se oyó el sonido de la puerta principal al abrirse. Había olvidado cerrarla con llave, sin imaginar que tendría que temer que alguien más que David la encontrara. Maya. La voz de Robert resonó en la cabaña, engañosamente cálida y familiar. Sé que estás aquí, cariño. Tu coche está delante y, francamente, has levantado un buen revuelo con tu pequeña búsqueda del tesoro. Se obligó a moverse, avanzando con cuidado hacia la escalera de madera. Detrás de ella, los pasos de Robert resonaban en la cabaña mientras buscaba de habitación en habitación. Esperaba que pudiéramos resolver esto de forma fácil, continuó, con la voz cada vez más lejana a medida que ella se alejaba. Tu abuelo siempre te quiso mucho. Decía que eras la más inteligente de la familia, demasiado inteligente para tu propio bien, al parecer. Maya llegó al primer grupo de pinos y se pegó a la espalda contra el tronco más grande, tratando de controlar su respiración entrecortada. La bolsa del portátil le parecía increíblemente pesada, cargada con las pruebas de los asesinatos que se habían disimulado como desapariciones de una operación de tráfico de personas que había utilizado el negocio maderero de la familia como tapadera durante décadas. Su abuelo no solo había estado involucrado, había sido el arquitecto. «He encontrado tu investigación, Maya», gritó Robert, con la voz procedente ahora del porche trasero. «Un trabajo muy minucioso. Has heredado su atención al detalle, eso hay que reconocerlo. Pero también has heredado su sentido de la lealtad familiar, ¿no? Seguro que vibró con un mensaje de texto. A pesar de que todos sus instintos le gritaban que huyera, miró la pantalla. David Robert no está trabajando solo. Thompson, del departamento del sheriff, está con él. No están allí para hablar. Sal ahora mismo. Se le heló la sangre. La traición de David de repente le pareció insignificante en comparación con la constatación de que la red criminal de su abuelo seguía muy viva, y ahora sabían que ella poseía pruebas que podían destruirlos a todos. El sonido de ramas rotas le indicó que Robert había renunciado a la negociación. Venía a por ella. Los escalones del juzgado estaban fríos bajo los pies de Sarah, a pesar del cálido sol de la tarde. Agarró con fuerza el sobre de Manila que contenía los resultados de la prueba de ADN, con los nudillos blancos contra el papel marrón. En su interior, los documentos confirmaban lo que sospechaba desde que encontró aquellas fotografías en la habitación secreta de la cabaña. No era la nieta biológica de Thomas Whitmore. Marcus estaba a su lado, con su presencia firme y tranquilizadora. «No tienes por qué hacer esto sola», le dijo en voz baja. «Sí, tengo que hacerlo», respondió Sarah con una voz más firme de lo que se sentía. «Es algo a lo que tengo que enfrentarme». El bufete de abogados Peterson and Associates ocupaba la segunda planta de un edificio de ladrillo que había vivido mejores décadas. Sarah tenía las palmas de las manos húmedas mientras subía por la estrecha escalera,
Cada escalón la acercaba más a unas respuestas que no estaba segura de querer oír. El Leia Nena Peterson era más joven de lo que Sarah esperaba, con ojos penetrantes detrás de unas gafas de montura metálica y el cabello canoso recogido en un moño severo. Le indicó a Sarah que se sentara frente a su escritorio de caoba, cubierto de ordenadas pilas de documentos legales. Señorita Chen, el Leia Nena comenzó utilizando el apellido de soltera de Sarah. Tengo entendido que tiene preguntas sobre la herencia de Whitmore. Sarah colocó el sobre el escritorio. Tengo motivos para creer que Thomas Whitmore no era mi abuelo biológico. Los resultados del ADN lo confirman. La expresión de Eleanor no cambió mientras revisaba los documentos. Entiendo. ¿Y qué resultado espera obtener de esta revelación? Quiero saber si tengo algún derecho legal sobre la cabaña. He estado viviendo allí, renovándola. Pensaba que era mi herencia, pero si en realidad no soy pariente de Thomas, la ley no siempre se basa en los lazos sanguíneos, señorita Chen. El Leila Nena se recostó en su silla. El testamento de Thomas Whitmore establece explícitamente que la propiedad pasa a la nieta conocida como Sarah Whitmore, no a su nieta biológica, sino a usted específicamente. Sarah sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué significa eso? Significa que Thomas lo sabía. El allanar abrió un cajón y sacó una gruesa carpeta. Vino a verme 3 años antes de su muerte para actualizar su testamento. Me dijo que sospechaba que usted no era la hija biológica de su hijo, pero que era su nieta en todos los aspectos importantes. La habitación pareció girar ligeramente. Sarah se agarró a los brazos de la silla. Lo sabía y aún así me dejó la cabaña. Más aún, el Ellanena sacó una carta sellada. Te dejó esto con instrucciones de que solo se te entregara si descubrías la verdad sobre tu ascendencia. Las manos de Sarah temblaban mientras cogía el sobre. Su nombre estaba escrito en la parte delantera con la familiar letra de Thomas. Rompió el sello y desplegó la única hoja de papel que había dentro. Mi querida Sarah, si estás leyendo esto, es que has descubierto lo que sospechaba desde hace años. La aventura de tu madre rompió el corazón de mi hijo, pero le dio a nuestra familia algo muy preciado. A ti, te he visto crecer hasta convertirte en una mujer fuerte e íntegra, y no podría estar más orgulloso si fueras de mi sangre. La cabaña es tuya por derecho, no por nacimiento, sino por amor. Tú eras la única que entendía realmente lo que ese lugar significaba para mí. Confío en que honrarás su legado y la convertirás en un hogar lleno del amor que se merece. Hay algo más que debes saber. El hombre con el que tu madre tuvo la aventura. Contraté a un investigador privado hace años. Se llamaba Daniel Morrison y murió en un accidente de coche cuando tú tenías 5 años. Nunca supo de tu existencia, pero era un buen hombre. Tu madre lo amaba, y creo que ese amor creó algo hermoso. No dejes que este conocimiento te agobie, niña. Eres exactamente quien debes ser. Con todo mi amor, abuelo Thomas. Las lágrimas nublaron la visión de Sarah cuando terminó de leer. Levantó la vista y vio que Eleanor la miraba con algo parecido a la bondad. Hay una cosa más, dijo Eleanor. Thomas también creó un fondo fiduciario para el mantenimiento de la cabaña y para los hijos que pudieras tener. Quería asegurarse de que la propiedad permaneciera en tu familia durante generaciones. Sarah se llevó una mano al vientre, donde su hija crecía fuerte. Aunque no somos su familia de sangre, la familia no es solo una cuestión de genética. Y la señorita Chen Thomas lo entendía mejor que la mayoría. Al bajar los escalones del juzgado, Sarah se sintió más ligera de lo que se había sentido en meses. El sol de la tarde parecía más brillante, el aire más limpio. Marcus la esperaba junto a su camioneta, con preocupación en el rostro. ¿Cómo ha ido? La cabaña es mía, dijo ella simplemente. Es realmente mía. Él sonrió y ella se dio cuenta de lo mucho que había significado su apoyo durante todo este proceso. Entonces, vamos a casa. Casa. La palabra sonaba bien, como no lo había hecho en mucho tiempo. La cabaña ya no era solo un refugio, era su legado, el derecho de nacimiento de su hija y la base de cualquier futuro que decidiera construir. Mientras Marcus conducía de vuelta hacia las montañas, Sarah observaba el paisaje familiar que se deslizaba por la ventana. En algún lugar de aquellas colinas, su cabaña la esperaba, sólida y acogedora. Mañana continuaría con las reformas con un nuevo propósito, sabiendo que estaba construyendo algo que perduraría. Las tablas del suelo crujían bajo los pies de Sarah mientras caminaba por la sala principal de la cabaña, con las manos protegiendo su vientre redondeado.
El bebé había estado inquieto toda la noche, como si sintiera su creciente ansiedad. A través de la ventana, podía ver la camioneta de Marcus aparcada al borde del claro, con su parachoques cromado brillando al sol de la mañana como los dientes de un depredador. Había llegado hacía 3 horas exigiendo entrar. Su voz transmitía amenazas que le helaban la sangre. La orden de alejamiento no significaba nada allí, a kilómetros de la civilización, donde la cobertura móvil era irregular y no había ayuda. Sarah había bloqueado la puerta con la pesada cómoda de roble de su abuelo, pero sabía que no aguantaría para siempre. Sarah, abre esta maldita puerta. El puño de Marcus golpeó la madera, haciendo que todo el marco temblara. Sé lo que has encontrado ahí abajo. No tienes ni idea de con qué estás jugando. Su mirada se desvió hacia la entrada del sótano, donde la habitación secreta seguía abierta como una herida. Las fotografías y los documentos que había descubierto estaban ahora esparcidos sobre la mesa de la cocina, pruebas de la implicación de su abuelo en algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Las caras de aquellas fotos la atormentaban. Mujeres jóvenes que habían desaparecido hacía décadas, con sus sonrisas congeladas en el tiempo antes de encontrarse con el mal que había afectado a su familia. Pero no eran solo los secretos de su abuelo los que la aterrorizaban ahora. Entre los papeles había encontrado correspondencia reciente, cartas con la firma de Marcus junto a la de su abuelo. Se conocían, habían trabajado juntos. Te confié todo, susurró a la habitación vacía, recordando cómo Marcus la había animado a venir a la cabaña, cómo parecía tan comprensivo con su necesidad de espacio. No había sido comprensivo en absoluto. Había sido manipulación para llevarla exactamente donde él quería. Los golpes cesaron de repente, sustituidos por un silencio ominoso que hizo que a Sarah se le erizara la piel. Se acercó con cuidado a la ventana y miró a través de la rendija de las cortinas. La camioneta de Marcus había desaparecido, pero eso no le tranquilizó. Más bien al contrario, le dio más miedo. Estaba tramando algo. Un suave crujido procedente de arriba la hizo quedarse paralizada. Pasos en el tejado. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que él había encontrado otra forma de entrar. La cabaña tenía puntos débiles, secciones podridas que aún no había reparado, lugares donde unas manos decididas podían arrancar tablas y crear una abertura. Sarah cogió el rifle de caza de su soporte sobre la chimenea. Sus manos temblaban mientras comprobaba la recámara. Su abuelo le había enseñado a disparar cuando tenía 12 años, pero nunca había imaginado que necesitaría defenderse en su propia casa. No se le escapaba la ironía de buscar protección en un lugar que albergaba tanta oscuridad. Un estruendo en el desván hizo que el polvo lloviera desde el techo. Estaba dentro. No hay ningún sitio al que huir, Sarah. La voz de Marcus bajó desde arriba, tranquila y conversacional, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Este lugar está a kilómetros de cualquier sitio. Nadie sabe que estás aquí. Pero eso ya no era cierto. Sarah había llamado a la detective Rivera antes de que las torres de telefonía móvil dejaran de funcionar durante la tormenta del día anterior. Le había hablado de la habitación secreta y de lo que había encontrado. La ayuda llegaría tarde o temprano, pero tarde podría ser demasiado tarde. El bebé dio una fuerte patada, como instándola a moverse. Sarah se arrastró hacia la cocina, donde la puerta trasera le ofrecía su única vía de escape. Pero al pasar junto a la mesa cubierta la única prueba de lo que Marcus y su abuelo habían hecho. Si huía, si le pasaba algo, nadie sabría nunca la verdad sobre aquellas mujeres desaparecidas. Unos pasos pesados bajaron por la escalera del desván. Sarah tomó una decisión. Cogió las fotografías y cartas más comprometedoras, las metió dentro de su chaqueta y se deslizó hacia la parte trasera de la cabaña. La puerta trasera se abrió en silencio. Había engarazado las bisagras hacía solo unos días, sin pensar que su trabajo de mantenimiento podría salvarle la vida. El bosque la recibió con sombras y aroma a pino. Sarah se movió tan silenciosamente como le permitía su cuerpo embarazado, siguiendo el sendero de ciervos que había descubierto durante sus paseos diarios. Detrás de ella, podía oír a Marcus registrando la cabaña, su voz elevándose con frustración cuando se dio cuenta de que había escapado. El sendero conducía a un afloramiento rocoso donde a veces volvía la cobertura móvil. Sarah trepó con cuidado, respirando entrecortadamente,
con el rifle pesado en sus manos. En la cima, su teléfono mostraba una preciada barra de señal. Marcó el 9511, susurró su ubicación al operador y le rogó que se diera prisa. Abajo, Marcus salió de la cabaña, con la cara mirando hacia arriba, mientras escudriñaba las copas de los árboles. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia y Sarah vio algo en su expresión que la heló hasta los huesos. No era ira, sino satisfacción, como si todo estuviera saliendo según lo previsto. La comprensión la golpeó como un golpe físico. Él quería que ella huyera. La había llevado deliberadamente al bosque, lejos de la seguridad de las paredes de la cabaña, y a un terreno donde los accidentes ocurrían con demasiada facilidad. Sarah apretó el rifle con más fuerza y se preparó para luchar por 2 vidas. La habitación del hospital le resultaba sofocante, a pesar del olor a antiséptico y el zumbido de las luces fluorescentes. Sarah apoyó la mano sobre su vientre de forma protectora, mientras el detective Morrison se sentaba frente a ella, con el rostro curtido y grave por el peso de lo que había descubierto. «Hemos encontrado 3 cadáveres más en la propiedad de su abuelo», dijo en voz baja. «Todos enterrados de la misma manera que el que usted descubrió. El equipo forense estima que llevan allí décadas». A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. Sabía que este momento llegaría desde que encontró la primera tumba poco profunda, pero oírlo confirmar le revolvió el estómago. ¿Sabe quiénes eran? Morrison consultó sus notas. «Todavía estamos trabajando en la identificación, pero encontramos algunos efectos personales. Anillos de boda, un medallón con iniciales. Una de las víctimas parece ser una mujer joven, probablemente de unos 20 años». Hizo una pausa, observando atentamente la reacción de Sarah. «Hay algo más. Encontramos documentos escondidos en el taller de su abuelo. Cartas, fotografías, lo que parecen trofeos». El bebé dio una fuerte patada en las costillas de Sarah, como si sintiera su angustia. Ella presionó la palma de la mano contra el movimiento, tratando de mantenerse firme. ¿Qué tipo de trofeos? Objetos que pertenecían a las víctimas. Cintas para el pelo, joyas, prendas de vestir. Morrison se inclinó hacia adelante. «Sarah, tu abuelo no solo escondía cadáveres en esa propiedad. Basándonos en lo que hemos encontrado, creemos que fue responsable de al menos 4 asesinatos a lo largo de 2 décadas». Las palabras la golpearon como golpes físicos. Pensó en todas las horas que había pasado en esa cabaña, durmiendo en su cama, cocinando en su cocina, restaurando con amor la casa que él había construido con sangre en sus manos, las paredes que ella había reparado, las tablas del suelo que había lijado. ¿Cuántos secretos había conservado sin saberlo? Los casos de personas desaparecidas en la zona en los años 70 y 80, continuó Morrison. Mujeres jóvenes que desaparecieron sin dejar rastro. Creemos que ahora sabemos lo que les pasó. Sarah sintió que se le subía la bilis a la garganta. «Viví allí durante meses. Dormí allí, mi bebé». No pudo terminar la frase. «No podía saberlo», dijo Morrison con delicadeza. «Pero hay más cosas que debemos discutir. El hombre que te atacó anoche, Marcus Henley, su hermana fue una de las víctimas. Desapareció en 1982 cuando tenía 23 años. La habitación parecía dar vueltas. Él lo sabía todo este tiempo. Sabía lo que le había pasado. Llevaba años siguiendo pistas. Cuando descubrió que vivías en la propiedad, debió de pensar que estabas involucrada de alguna manera, o que sabías más de lo que decías». La expresión de Morrison se ensombreció. «Eso no justifica lo que intentó hacerte, pero explica su desesperación». Sarah cerró los ojos, recordando las acusaciones descabelladas de Marcus, sus ojos llenos de ira a la luz de la luna. La forma en que la había agarrado, sacudido y exigido respuestas que ella no tenía. Pensó en su hermana, apenas mayor que Sarah ahora, confiando en alguien que parecía seguro antes de que su mundo se derrumbara en aquel desierto aislado. «¿Qué pasa ahora?», susurró. «La propiedad es la escena de un crimen. No podrás volver, al menos no durante mucho tiempo. Tenemos que procesarlo todo minuciosamente». La voz de Morrison se suavizó. «Lo siento, Sarah. Sé que ese lugar significaba algo para ti. Significaba algo para ella». Sarah casi se rió ante la subestimación. Esa cabaña había sido su salvación, su refugio cuando su mundo se derrumbó. Había puesto todo su corazón en reconstruirla, creyendo que estaba honrando la memoria de su abuelo. En cambio, había estado restaurando con amor un monumento al horror. Lo sabía mi madre.
La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Morrison negó con la cabeza. Nada sugiere que ella lo supiera. Tu abuelo era cuidadoso, metódico. Mantenía su reputación en la ciudad. Se mantenía lo suficientemente reservado como para evitar sospechas, pero no tanto como para parecer extraño. La fachada perfecta. Sarah pensó en las pocas visitas que recordaba de su infancia, en cómo su abuelo parecía tranquilo pero amable, enseñándole a identificar los cantos de los pájaros y mostrándole cómo partir leña. ¿Esas mismas manos que guiaban las suyas habían cometido actos atroces? Una enfermera entró para comprobar los signos vitales de Sarah y Morrison se puso de pie. Necesitaré que vengas a la comisaría en los próximos días para que prestes declaración completa sobre todo: el hallazgo del cadáver, tu estancia en la propiedad, el ataque de anoche. Después de que él se marchara, Sarah se quedó mirando por la ventana del hospital el aparcamiento que había debajo. Los coches iban y venían, la gente vivía su vida normal, sin saber que todo en lo que ella había depositado sus esperanzas se había desmoronado. La cabaña que la había acogido estaba mancillada sin remedio. El legado que creía estar preservando era en realidad una maldición que había estado alimentando. Sintió que el bebé se movía de nuevo, un aleteo de vida contra su palma. Pasara lo que pasara a continuación, tenía que proteger a esa alma inocente de la oscuridad que parecía seguir a su apellido. Había perdido la cabaña, pero quizá fuera lo mejor. Algunas cosas estaban demasiado rotas para reconstruirlas. Mañana tendría que empezar de nuevo. Las sirenas se habían desvanecido hacía tiempo en la distancia, llevándose a Marcus esposado y dejando atrás solo el olor acre del humo y el eco de las revelaciones que habían destrozado todo lo que Sarah creía saber sobre su familia. Se quedó de pie en el claro donde la cabaña de su abuelo había quedado reducida a madera carbonizada y cenizas, con una mano protectora sobre su vientre redondeado. El detective Martínez se acercó con cautela, con el rostro curtido marcado por la preocupación. Hemos encontrado los cadáveres, Sarah. Los 3 estaban enterrados exactamente donde dijiste que estarían. El diario de tu abuelo será una prueba crucial para reabrir estos casos sin resolver. Sarah asintió aturdida, aún asimilando la gravedad de todo aquello. El diario que había revelado el oscuro secreto de su abuelo, su papel en el encubrimiento de los asesinatos cometidos por la empresa minera para la que había trabajado ahora, le parecía pesar 1000 kilos en sus manos. El mismo hombre al que había idealizado, cuyo recuerdo le había dado fuerzas para reconstruir su vida, había sido cómplice de enterrar la verdad junto con víctimas inocentes. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, con una voz apenas audible. Por fin se hará justicia para aquellas familias que nunca supieron qué les había ocurrido a sus seres queridos. Martínez hizo una pausa y la miró a la cara. Y tú vas a estar bien. Hiciste lo correcto. Cuando el detective se alejó para coordinarse con el equipo forense, Sarah se encontró verdaderamente sola por primera vez en meses. La cabaña que había sido su refugio había desaparecido, destruida en el intento desesperado de Marcus por eliminar las pruebas que ella había descubierto. Pero, curiosamente, no sintió la desesperación aplastante que esperaba. El bebé dio una fuerte patada contra sus costillas, como para recordarle que en realidad no estaba sola. Se puso ambas manos sobre el vientre y sintió algo que no había experimentado en años. Una paz genuina, no la frágil felicidad que había construido con Marcus, basada en mentiras y en su cuidadosa manipulación, sino una paz real que provenía de saber finalmente la verdad, por dolorosa que fuera. La camioneta de Emma avanzó ruidosamente por el camino de tierra, y Sarah sintió una oleada de gratitud hacia su amiga, que se había convertido en algo más que una hermana. Emma había sido quien llamó a la policía cuando la frenética llamada de Sarah se había cortado, y quien los había guiado hasta la cabaña cuando la verdadera naturaleza de Marcus finalmente se había revelado. Dios mío, Sarah. Emma salió de la camioneta con los ojos muy abiertos. Pensé que tal vez era demasiado tarde. Sarah abrazó a su amiga, sacando fuerzas de la sólida calidez de la conexión humana. No llegaste demasiado tarde. Me salvaste la vida, las vidas de ambas. Señaló su vientre. Se quedaron juntas en un cómodo silencio, observando cómo los investigadores procesaban metódicamente la escena. El teléfono de Sarah vibró. Probablemente era su abogado, o tal vez su madre, que no había dejado de llamarla desde que se supo la noticia del arresto de Marcus. Lo ignoró. Esas conversaciones podían esperar.
¿A dónde irás ahora?, preguntó Emma con delicadeza. Sarah reflexionó sobre la pregunta. La cabaña había sido su refugio, pero también una especie de prisión que la mantenía aislada y escondida del mundo. Ahora, con la verdad finalmente al descubierto y Marcus enfrentándose a cargos por incendio premeditado, fraude y complicidad tras el hecho en un asesinato, era libre de tomar decisiones basadas en lo que realmente quería, no en lo que estaba huyendo. Tengo algo de dinero ahorrado, dijo lentamente. Dinero que Marcus nunca supo que tenía. Quizás sea hora de dejar de esconderse. Sonrió Emma. Hay una casita en alquiler en la ciudad. No es nada lujosa, pero tiene una habitación infantil que recibe una preciosa luz por las mañanas. Sarah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor. Por primera vez desde que descubrió la traición de Marcus, lloraba de esperanza. Suena perfecto. Mientras caminaban de vuelta hacia la camioneta de Emma, Sarah echó un último vistazo a las ruinas de la cabaña. Su abuelo había sido un hombre imperfecto que había tomado tomas de decisiones terribles, pero también había sido alguien que finalmente había encontrado el valor para documentar la verdad, aunque hubiera tenido demasiado miedo para actuar en consecuencia mientras vivía. Quizás la redención se podía heredar junto con la culpa. El diario ayudaría a cerrar el capítulo a las familias que habían esperado décadas para obtener respuestas. Marcus enfrentaría las consecuencias de sus actos y ella criaría a su hija. De alguna manera, sabía que era una hija, con honestidad y valentía, la que rompería el ciclo de secretos que había envenenado a su familia durante demasiado tiempo. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y Sarah se encontró sonriendo a pesar de todo. Había perdido a un marido que nunca la había amado de verdad, un hogar construido sobre cimientos falsos y el recuerdo idealizado de su abuelo, pero había ganado algo infinitamente más valioso, la verdad y la libertad que ésta le había proporcionado. Mientras la camioneta de Emma los alejaba del claro, Sarah no miró atrás. El pasado había sido desenterrado y examinado. Ahora era el momento de construir algo nuevo, algo real desde cero.